A ver, todo empieza con algo tan pequeño que cabe en la palma de la mano, pero ¿cómo es posible que un cochecito de metal y plástico se convierta en un icono cultural mundial? Pues esa es la historia que vamos a desgranar hoy. Una historia de velocidad, de estilo californiano y de una revolución que literalmente sigue rodando. Fijaos, todo nació de una exclamación, algo totalmente espontáneo. El cofundador de Mattel, Elliot Handler, ve un prototipo rodando por el suelo y suelta lo primero que se le pasa por la cabeza. Those are some hot wheels, o sea, vaya ruedas calientes. Y esas palabras no solo le dieron nombre a la marca, sino que marcaron su destino desde el minuto uno. Pero para entender por qué Hot Wheels fue una auténtica revolución, tenemos que viajar un momento a los años 60. En aquella época, las cajas de juguetes estaban a rebosar de cochecitos, sí, pero todos seguían el mismo patrón. Un patrón bastante predecible, la verdad. Y aquí es donde se ve el percal, el choque de dos mundos. Vamos, por un lado teníamos a Matchbox, británicos, ¿sabes? Muy serios. Hacían réplicas perfectas, superrealistas de coches de verdad. Eran correctos, pero seamos sinceros, eran un poco sosos, lentos. Y en la otra esquina, la visión de Hot Wheels. Puro California, olvídate del realismo. Aquí lo que importaba era la fantasía, la cultura hot rod. El objetivo no era la realidad, era la pura emoción. Y claro, en 1968, esta visión reventó el mercado. Pero lo que hizo imparables a los Hot Wheels no fue solo su apariencia, fue una innovación de ingeniería, casi invisible, que los convirtió en los coches de juguete más rápidos que se habían fabricado jamás. A ver, ¿y cuál era el truco para que volaran? Pues una genialidad, la verdad. Dos cosas. Primero, el eje era de alambre de piano. ¿Qué significa eso? Pues que la fricción era prácticamente cero. Y segundo, unos rodamientos de plástico que dejaban que las ruedas girasen, como si no hubiera un mañana. Juntas estas dos cosas y ¿qué tienes? Pura magia. Una bomba. Hablamos de velocidades a escala de más de 480 km por hora. Para un juguete, es una auténtica barbaridad. El lanzamiento original del 68 nos trajo 16 modelos que hoy son auténticas leyendas. Los Sweet 16. Había de todo, desde versiones tuneadas de coches de serie como el Custom Camaro, hasta fantasías locas como el Twin Mill, con esos dos motores V8 gigantes al aire. No eran solo coches, eran declaraciones de principios con ruedas. Y ya, para rematar la jugada, el aspecto visual era de otro planeta. La clave fue la pintura Spectraflame. Era un acabado translúcido que se aplicaba sobre el metal pulido y les daba un brillo que parecía caramelo líquido. Si a eso le sumas los neumáticos con la mítica línea roja, tenías un objeto que era imposible de ignorar en la estantería de cualquier tienda. Pero el universo Hot Wheels no era solo el coche. Mattel fue muy lista y creó un ecosistema entero para jugar, con sus famosísimas pistas naranjas. El problema es que ese éxito brutal pronto se dio de bruces con una crisis del mundo real, que casi se lo lleva todo por delante. Y dentro de toda esta historia de éxito hay una leyenda. Una que obsesiona a los coleccionistas. La del coche más buscado, el santo grial de Hot Wheels. El prototipo de la Beach Bomb del 69. $150.000. Sí, has oído bien. Eso es lo que puede valer uno de estos prototipos. Y lo más irónico de todo es que vale tanto por un fallo de diseño. Resulta que el modelo original de esta furgoneta Volkswagen era demasiado estrecho y alto, y claro, al llegar a un looping se iba al garete, volcaba. Mattel tuvo que rediseñarlo corriendo. Pero unos pocos de esos prototipos defectuosos se escaparon de la fábrica, y precisamente esos, se convirtieron en la joya de la corona. Esta cronología lo resume todo a la perfección, del exitazo masivo en el 68 a dominar por completo el mundo del juego en 1970. Pero en el 73 todo cambió. La crisis del petróleo golpeó muy fuerte y Mattel tuvo que recortar gastos a lo bestia. ¿La consecuencia? El fin de una era. Adiós a la pintura Spectraflame, adiós a las míticas Red Lines. La edad de oro, de repente, se había acabado. La marca sobrevivió, aunque con un producto más sencillo, menos espectacular. Pero fue justo la nostalgia por esa primera época dorada lo que plantó la semilla de algo que nadie vio venir. Hot Wheels iba a dejar de ser solo un juguete para niños para convertirse en un fenómeno de coleccionismo para adultos. El momento clave fue en 1995. A alguien en Mattel se le ocurrió una idea absolutamente brillante. Los Treasure Hunts empezaron a meter de forma totalmente aleatoria en las cajas que mandaban a las tiendas unas series muy limitadas de coches con pintura especial y ruedas de goma. De la noche a la mañana, abrir una caja de Hot Wheels era como rascar un boleto de lotería. El efecto fue inmediato. La fiebre del coleccionismo adulto se desató. Y creedme, la frase que veis en pantalla no es ninguna exageración. Los pasillos de las tiendas se convirtieron en auténticos campos de batalla. Los coleccionistas se aprendían los horarios de reparto para ser los primeros en abrir las cajas, buscando ese tesoro. Una auténtica locura.
A estas alturas, Hot Wheels ya había trascendido su origen. Ya no era un juguete, se había convertido en algo mucho más grande, un reflejo de la cultura del automóvil y un fenómeno a una escala que cuesta hasta imaginar. La influencia fue tal que se le dio la vuelta a la tortilla. El ciclo se invirtió por completo. Ya no era Hot Wheels copiando coches reales. Ahora eran los grandes fabricantes de coche los que construían versiones funcionales a tamaño real de los diseños más locos de Hot Wheels. O sea, el juguete se había convertido en el modelo a seguir. Y ahora, para que nos hagamos una idea de la escala de este fenómeno, agarraos, que vienen curvas. Unas cifras de vértigo. 16. Ese es el número de coches de Hot Wheels que se venden cada segundo que pasa. Cada segundo. Pero esperad, que hay más. Desde 1968 se han fabricado más de 6.000 millones de Hot Wheels. Para ponerlo en perspectiva, Mattel ha hecho más coches de juguete que todos los coches reales que han fabricado todas las marcas de la historia juntas. Es alucinante. Y ya, la guinda del pastel. Si cogiéramos todos esos miles de millones de Hot Wheels y los pusiéramos en fila uno detrás de otro, darían la vuelta al mundo más de 4 veces. Es una escala que simplemente se escapa a la comprensión. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo es posible que un juguete que cuesta €1 se convierta en un icono cultural que no pasa de moda? Pues quizá la respuesta esté en esa mezcla perfecta de ingeniería, de arte y sobre todo en su capacidad para capturar algo que es universal, la emoción pura y simple de la velocidad, en la palma de la mano.